nacional de la FEWE. Le damos la cordial bienvenida y gracias por su tiempo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes y agradecerles por el espacio que nos brindan a la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, FEWE. Mauricio, primero que nada nos gustaría conocer cuál es la decisión de la FEWE en una posibilidad de que se les reduzca a las universidades un porcentaje importante el próximo año. Esto digo como una posibilidad, dado que el día de hoy Pablo Vanegas, rector de la Universidad de Cuenca, ha dicho de que esto no es más que una noticia falsa. ¿Cuál sería la posición de la FEWE en caso de que esto no fuese una noticia falsa y cómo recibe el hecho de que posiblemente sí es una noticia falsa? Bueno, principalmente discrepo mucho con las versiones del señor rector de la Universidad de Cuenca, debido a que no puede ser una noticia falsa porque fue una proforma presupuestaria enviada ya el 31 de octubre por el Ministerio de Finanzas, entonces no hay nada que decir de falso, ¿no? Efectivamente, nosotros hemos hecho nuestros cálculos y estamos trabajando conjuntamente con algunos asambleístas que también tienen la preocupación por el recorte. Es una propuesta, efectivamente, pero hay que entender de que el anterior año también el gobierno nacional redujo el presupuesto para las universidades en 90 millones de dólares. Ahora se pretende reducirle en 120 millones de dólares a las universidades y escuelas politécnicas. Nosotros hemos sacado ya los cálculos y efectivamente una de las universidades más afectadas es la Universidad de Cuenca, y es por eso de que el día de hoy sacamos nuestro comunicado oficial, se podría decir, de la FEWE Nacional, en la cual señalamos las alternativas que debe existir para el financiamiento para el presupuesto universitario. ¿Conoce usted por qué en este caso a la Universidad de Cuenca se le disminuiría ese presupuesto, tomando en consideración que hay una universidad en Manabí y otra universidad en Quito a la que se le sube 15 millones y 20 millones respectivamente? Es decir, no es un presupuesto que se disminuye en general a todas las universidades, sino en otros casos se aumenta esos recursos. ¿Conoce usted por qué a unos se les da más y en este caso a la Universidad de Cuenca posiblemente se le reste ese presupuesto? Sí, efectivamente, para la distribución de recursos determina mucho también el tema del número de estudiantes, proyectos de investigación, número de docentes, proyectos de inversión y entre otros parámetros que establece el Consejo de Educación Superior. No todas las universidades van a recibir el mismo presupuesto. Recordaremos que el anterior año 2018 también se le redujo a la Universidad de Cuenca un presupuesto significativo, no tanto como ahora, pero efectivamente hay universidades que se encuentran afectadas por el número de estudiantes. No podemos comparar la Universidad de Bolívar, que se le reduce alrededor de 300 millones de dólares, con la reducción que recibe la Universidad de Cuenca. Efectivamente, la Universidad de Cuenca es una de las universidades que más alberga estudiantes a nivel nacional y es la tercera universidad más grande del país a nivel de población estudiantil. Entonces nosotros consideramos de que efectivamente esto es una propuesta del gobierno nacional, pero dado los tiempos y dado el escenario político que vive el país, tenemos que estar nosotros, la comunidad universitaria, alertas de lo que suceda con el presupuesto universitario, porque tiene el legislativo 30 días para debatir la proforma presupuestaria. Efectivamente, en 30 días, el año anterior no alcanzó la Asamblea Nacional a discutir, y este año nosotros consideramos que también va a ser un poco difícil porque tiene también las reformas económicas urgentes que envió, también tiene las reformas laborales y según la ley lo que establece es que en 30 días la Asamblea no aprueba la proforma presupuestaria o veta la proforma presupuestaria, el Ejecutivo en el marco de 10 días tiene la obligación de mandar una corrección y después de eso tiene la Asamblea 15 días más para debatir esa nueva proforma y si no, pasaría directamente por el Ministerio de la Ley la proforma presupuestaria 2020. Mauricio, nos gustaría saber cuál es la contrapropuesta que puedan hacer desde la FEWE hacia el gobierno nacional para que se reconsidere la proforma presupuestaria. Sí, nosotros hemos dicho de que no es posible de que a las universidades se les reduzca alrededor de 120 millones de dólares y a los grandes empresarios se les esté perdonando alrededor de 200 millones de dólares mensuales con la evasión de impuestos y la evasión de intereses al IVA. Entonces también
de que en verdad existe una recuperación de dinero de la corrupción, que son alrededor de 46 millones de dólares que están por el tema de Odebrecht. Entonces, con eso podríamos resolver el tema del presupuesto universitario tranquilamente. Se busca, por parte del Fondo Monetario Internacional, se busca reducir presupuesto para la salud y para la educación. Nosotros lo que planteamos es que no se reduzca el presupuesto para la educación, sino que se asegure lo que establece la Constitución. No puede ser posible que en un proceso de acreditación que están viviendo las universidades ahora se pretenda reducir también el presupuesto para las universidades. Nosotros el día de mañana entregaremos un manifiesto a la Asamblea Nacional y al Presidente de la República, en donde detallamos unos 8 puntos de propuestas, como uno de ellos es la nacionalización de las empresas de las empresas telefónicas, y que ese dinero ingrese al país, que también se renegocie el precio de la venta del petróleo, porque los intermediarios se llevan alrededor de 3 millones de dólares mensuales, 3 o 4 millones de dólares mensuales por la venta de intermediación del petróleo. Entonces esos dineros pueden servir para la educación superior. Hablando específicamente y nuevamente de la Universidad de Cuenca, el hecho de pasar de 93 millones de dólares que se asigna anualmente a 78 millones de dólares, es decir, con un recorte de cerca de 15 millones, ¿qué es lo que sucedería? ¿Cuáles ven ustedes que serían los daños que posiblemente provocaría este recorte para esta universidad? Bueno, entre uno de ellos es principalmente la oferta académica. Con la reducción del presupuesto, que claro son 15 millones de dólares, la Universidad de Cuenca se vería en la obligación de reducir su oferta académica para nuevos estudiantes, en inversión en nueva infraestructura, en pago de docentes, en implementación de proyectos de investigación. Hay que hablar que 15 millones de dólares podría estar afectando a proyectos fundamentales que tiene la universidad con la sociedad. Entonces, y también efectivamente la recategorización de los docentes universitarios, son algunos de los aspectos que nosotros consideramos de que va a afectar la reducción del presupuesto a la Universidad de Cuenca. Estamos a esta hora del mediodía conversando con Mauricio Chiluisa, quien es presidente nacional de la FEWE. Estimado Mauricio, usted me va a permitir transmitirle un mensaje directamente y textualmente que desean consultarle. Nos dicen, por favor, que explique cómo el Estado ha perdonado impuestos a los empresarios, que diga además cuáles son sus fuentes de información. Eso es lo que nos escriben textualmente al WhatsApp. Sí, bueno, efectivamente en la ley de fomento productivo que se aprobó el año anterior, se perdonaba alrededor de 400 millones de dólares a los grandes empresarios anualmente por evasión de intereses del IVA. Eso está en la página del Ministerio de Finanzas, y también son datos que nosotros hemos logrado recolectar por declaraciones del propio ministro de Finanzas, Richard Espinosa, en la cual señalaba que se reducirá el presupuesto para las universidades y también la venta y la intermediación del petróleo. Son datos que los disponemos en la página del Ministerio de Finanzas, en la cual se encuentran habilitadas en la página web. Entonces, estas son algunas cuestiones que nosotros nos han preocupado y que incluso nosotros también nos ha permitido generar una propuesta alternativa para la no reducción del presupuesto. Nosotros hablamos que no puede existir educación de calidad sin un presupuesto de calidad, y es por eso de que estamos trabajando con varios asambleístas a nivel nacional para poder, se podría decir, evitar que esa propuesta de proforma presupuestaria afecte a la Universidad Ecuatoriana. ¿Cuáles serían entonces esas propuestas para tener un horizonte más claro de qué es lo que necesitan ustedes con respecto a las universidades y cuál sería la respuesta también de los diferentes legisladores? Bueno, una de ellas es que se le entregue totalmente el impuesto, se podría decir la devolución del impuesto a las universidades. Lo otro es la nacionalización de las empresas públicas. Hay que entender un tema, y esto quiero hacer énfasis. El Estado ecuatoriano está en la Proforma 2020, está anunciando ya la concesión de las empresas públicas, en la cual está diciendo de que alrededor de 20 millones de dólares ingresarán anualmente en la proforma presupuestaria por la concesión de empresas públicas como CNT, hidroeléctricas, que ya están en la proforma presupuestaria. Nosotros decimos de que de ese porcentaje también ingrese al presupuesto de las universidades. Lo otro es el fortalecimiento del FOPEDEUCO,
Y lo otro es también que se asigne lo que manda la Constitución, el 3% del PIB, del Producto Interno Bruto para educación. No puede ser posible de que se está presupuestando para el 2020 alrededor de 138 millones mil millones de dólares más en la proforma presupuestaria que en el 2019 y se le pretende reducir alrededor de 120 millones de dólares a las universidades y escuelas politécnicas del país. Se está hablando de que existe un crecimiento económico, pero la realidad es que se está recortando el presupuesto para las universidades. Finalmente, quisiera conocer cuál es su opinión personal y también, ¿por qué no?, como presidente nacional de la FEWE, sobre declaraciones como las de Jimena Peña, Yanine Cruz, sobre el proyecto de reformas económicas y tributarias. Ellos están pidiendo, estos asambleístas, entre otros, que se debata este proyecto donde estaría incluido la proforma presupuestaria para el año 2020. Dicen que se debe evitar a toda costa que pase por el Ministerio de la Ley. ¿Usted cree que el gobierno es coherente, que este gobierno representa en acciones lo que dice en palabras? No, efectivamente la proforma, la ley económica que envió de carácter urgente, de reforma de carácter urgente, es una expresión de la política entreguista que tiene el gobierno de Moreno con el Fondo Monetario Internacional. Si analizamos detenidamente la proforma presupuestaria, la ley, efectivamente tiene algunos parámetros que busca el Fondo Monetario Internacional con la carta de intención. La Asamblea Nacional tiene la obligación de debatir y desconocer esta propuesta y plantear un modelo alternativo para la reactivación económica del país. No puede ser posible de que el gobierno nacional busque una reforma a la LOES, porque parte de la propuesta enviada es la reforma a la LOES para la implementación de maestría sin haber acreditado con el CACES ni el CES. Entonces son efectivamente unas políticas improvisadas que se están llevando no solamente en el tema económico, sino también en el tema educativo. Y es por eso de que nosotros hemos rechazado desde la FEWE Nacional estas actitudes del gobierno nacional que efectivamente no está buscando ni cuidando el diálogo con los sectores sociales. La FEWE Nacional ha entregado en este año alrededor de 8 a 10 propuestas para reactivación del tema económico y también sobre el tema del presupuesto para la educación. En ninguna de ellas hemos recibido respuestas ni tampoco hemos recibido apertura para el diálogo. Es por eso de que nosotros estamos analizando en todas nuestras universidades, con todos nuestros compañeros, la posibilidad de que si continúa el tema de la proforma presupuestaria 2020 como está, ir a acciones de movilización en cada una de las universidades para defender el presupuesto universitario. Finalmente, para ya cerrar esta entrevista que mantenemos con Mauricio Chiluisa, presidente nacional de la FEWE, me permito rápidamente hacerle llegar un par de comentarios para que usted, si guste, pueda responder. El Estado, dice, sí les entrega a las universidades el IVA pagado por las mismas a través de las transferencias anuales. Que revise, por favor, la web del SRI y se informe. No sé si gusta responder este comentario, de lo contrario le agradecemos por su tiempo. El Estado tiene la obligación de devolver el IVA. Lastimosamente no es devuelto en su totalidad y varias universidades, por ejemplo, uno de los casos, yo soy estudiante de la Universidad Técnica de Cotopaxi y existen problemas presupuestarios por la no devolución del IVA. En varias universidades no se devuelve el IVA en su totalidad y se demoran alrededor del año fiscal muchos meses para poder entregar el presupuesto íntegro a las universidades. Nosotros conocemos la realidad de la Universidad Ecuatoriana y es por eso de que nos hemos encontrado en defensa de la misma. Le agradecemos muchísimo por su tiempo, gracias por la entrevista y desde luego también compartir con nuestros amigos oyentes el criterio que nace desde la sede nacional de la FEWE. Muchas gracias. Amigos oyentes, también en el contexto de esta información que les estamos brindando, vamos a compartir con ustedes lo que han sido declaraciones en esta mañana de Pablo Vanegas, rector de la Universidad de Cuenca. Él se ha pronunciado sobre la información que circula en las redes sociales sobre la presunta disminución del presupuesto para las instituciones educativas superiores. Estas son sus declaraciones entregadas a los medios de comunicación horas antes de este noticiero. Muy buenos días y muchísimas gracias por su presencia. Bueno, primero quisiera agradecerles por el interés que tienen pues, en la Universidad de Cuenca y quisiera empezar mencionando que esta administración, que llevamos cerca de 4 años,
siempre se ha preocupado por al menos mantener el presupuesto que recibe la universidad por parte de las asignaciones que vienen del Estado. Esta asignación se ha mantenido durante estos 4 años. Pero sin embargo, ustedes recordarán también que no solamente es esta administración encabezada por el rector, sino en términos generales la comunidad universitaria quien siempre ha velado para que el presupuesto se mantenga. El año pasado nosotros realizamos una marcha en la ciudad de Cuenca que recibió realmente el apoyo de toda la ciudadanía, pero también permanentemente se realizaron gestiones en la ciudad de Quito para que el presupuesto que se le asigna a esta universidad ya de 152 años pues se mantenga de tal manera que pueda funcionar de manera adecuada. Entonces, en ese sentido quiero primero hacer conocer pues la posición que tiene la Universidad de Cuenca de siempre levantar la voz para que se respete el presupuesto de la universidad, tomando en consideración que nosotros tenemos un rol fundamental en el desarrollo del país. En segunda instancia quiero también informarles que durante todo este tiempo, durante todo este año hemos estado preocupados de responder a las necesidades de la sociedad, incrementando cupos, sobre todo para primeros años de carrera. Y este elemento fue importante. Inicia publicidad en la W. Vive la magia de Aladino en un espectáculo único en el mundo. La ilusión y la fantasía del gran circo ruso sobre hielo. Por primera vez en Cuenca, uno de los 10 mejores circos del mundo. Más de 30 artistas rusos en escena, como nunca antes lo habías vivido. El gran circo ruso sobre hielo, del 31 de octubre al 10 de noviembre, en la Expo Azuay. Excrea, adquiere tus entradas en Doña Menestra y Boleterías del Circo. Una presentación de Famis Producciones. Auspiciante oficial, McPrint y Doña Menestra. Ya se siente la mágica Navidad. ¡Oh! Y en Piggy's creamos deliciosos momentos. Comparte en familia y disfruta entre amigos experiencias inolvidables en Navidad. Deleítate con